Te invito a abrir la Sagrada Escritura para continuar con nuestra serie El Evangelio de Marcos, en el capítulo 14. Capítulo 14 del Evangelio de Marcos. Este es un pasaje eh, tremendo y es un pasaje muy difícil. No es difícil por lo que dice, sino que es difícil por lo que revela. Es un pasaje duro, no por las cosas que dice, sino por lo que revela. Porque es un pasaje que revela en plenitud nuestros corazones. Y yo alabo al Señor por darnos al comienzo de este año justamente este pasaje. Así como alabábamos al Señor que justo en día de elecciones, nuestro hermano Darío predicó de a quién debemos servir o a quién debemos adorar, a Dios o al César. Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces, si ustedes han visto la providencia de Dios a través de la palabra de Dios predicada sistemáticamente, saben que es el Señor Dios Todopoderoso que apartó este pasaje para nosotros hoy. Por lo tanto, debemos recibirlo no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Te invito entonces a seguir atentamente la lectura de la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 1 al 11. Y el título de este sermón es Ungido para ser entregado. Ungido para ser entregado. Dice así la palabra del Señor. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podré hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Amén. Es un texto duro, por lo que revela. Roguemos al Señor entonces que su Espíritu Santo hable a nuestras vidas y que su bendito Espíritu lo aplique a nuestros corazones para nuestra salud espiritual y para nuestro crecimiento en gracia. Demos gracias al Señor por su palabra. Padre Celestial, tu palabra es más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta lo profundo, divide el alma, los tuétanos, parte el alma, los pensamientos. No hay nada oculto, Señor, ante tu palabra. Y nosotros ahora, Señor, humildemente queremos rogar que nos permitas escuchar con corazones reverentes, con corazones adoradores,
con corazones que quieren amarte y servirte. Sabemos, Señor, que nuestro enemigo número uno es nuestra propia carne. Y muchas veces, Señor, como el apóstol Pablo, nos afligimos y lloramos diciendo miserable de nosotros. No obstante, tenemos en ti la victoria en la obra de tu Hijo Jesús, en su Evangelio bendito, el cual será predicado ahora, Señor. Y yo ruego, Señor, que sea predicado en el poder de tu Santo Espíritu. Permíteme, Señor, entonces servir a tu amada iglesia, a la iglesia a la quien tú amas y por la cual tú derramaste tu sangre. Permíteme servirle, Señor, al ministrar esta palabra en temor reverente delante de ti y bajo la dependencia de tu Santo Espíritu. Concédenos, Señor, a nosotros ahora la bendición de escuchar y adorarte y meditar en nuestros corazones, para provecho nuestro, para salvación de nuestras almas, Señor, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Llegamos entonces a uno de los momentos más solemnes. Este es uno de los momentos más solemnes y reveladores del Evangelio de Marcos. Porque es un momento solemne y revelador en el Evangelio de Marcos. Básicamente porque el ministerio público de Jesús ya ha llegado a su fin. El ministerio público de Jesús ha terminado. Ya no hay más debates, no hay más confrontaciones entre Jesús, los escribas y los fariseos, eso ya se acabó. No hay más enseñanza a las multitudes. El ministerio de predicación público de Jesús ha llegado a su fin. Y lo que está haciendo Marcos acá es simplemente anticipándose a lo que pronto va a ocurrir. Pronto el Hijo de Dios será entregado. Pronto el Hijo de Dios será traicionado. Pronto el Hijo de Dios será arrestado. Pronto el Hijo de Dios será juzgado injustamente y condenado a muerte. Hemos visto entonces el desenlace ya, cómo se acerca rápidamente la cruz de Cristo. Y en medio de esto, en este contexto, Marcos, que ya lo aprendimos en el desarrollo de este libro, a Marcos le encanta contar historias contrastándolas. Eso es lo que hace justamente acá. Marcos contrasta a los líderes religiosos que entre las sombras ocultos en el templo están conspirando para arrestar y sacrificar a Jesús. Y en medio de esta conspiración, ellos dicen que no ocurra en el día de la Pascua. Históricamente se sabe que en el día de la Pascua Jerusalén era visitada por muchos peregrinos, era un día de alta agitación. Y por esa alta agitación, el Imperio Romano doblaba la guardia en aquellos días, porque temían un levantamiento o un alzamiento popular. Entonces los sacerdotes están planeando matar a Jesús, arrestarlo, sacrificarlo, pero que no ocurra en los días de la Pascua. Eso es lo que está meditando Marcos aquí en retrospectiva. Sin embargo, ¿qué ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? Jesús sí fue ejecutado en la Pascua. ¿Qué? Porque ese fue el anuncio que hizo Juan el Bautista al momento de bautizarle. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús murió la misma noche en que miles de corderos estaban siendo sacrificados, derramando su sangre. Jesús en aquella noche derrama su sangre porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Marcos está contratando entonces la conspiración entre las sombras, entre las tinieblas de los sacerdotes, y lo contrasta con esta mujer que sacrifica un perfume precioso por Jesús. Fíjense en el contraste. Unos conspiran para sacrificar a Jesús para que el pueblo no sea destruido, y otra mujer sacrifica por Jesús un perfume precioso. Entonces, para Marcos, tres
tres eventos conducen directamente a la cruz. El primero es el complot en el Sanedrín. El segundo evento es el ungimiento de Jesús en Betania. Y el tercer evento es la oferta de Judas a los sacerdotes. Todos estos eventos conducen directamente a la cruz. Y eso es lo que va a ocurrir pronto en los siguientes capítulos. Estos tres eventos para Marcos nos llevan directamente a la cruz. Ya lo hemos visto, Marcos es un evangelio muy de acción, muy rápido, los eventos suceden de un momento a otro. Y ahora Marcos fija nuestra atención entonces en el ungimiento de Jesús en Betania. Y muy al estilo de Marcos, él no da el nombre de la mujer. Marcos no da el nombre de la mujer quien unge a Jesús. Pero Juan, capítulo 12, nos dice que era María. No María Magdalena, sino María de Betania. María de Betania. María, la hermana de Marta. María, la hermana de Lázaro. Recuerden que este mismo episodio está citado en Juan capítulo 12. Y en Juan capítulo 12 el evangelista nos dice que esta mujer, a la cual Marcos no da nombre, Juan dice que es María de Betania. De pronto se confunde este episodio con el episodio de Lucas capítulo 7, donde también tenemos un ungimiento, donde una mujer unge los pies de Jesús. No son los mismos relatos. El de Lucas capítulo 7 era una mujer prostituta que debido a la misericordia del Señor, ella se ve impactada y quebrantada y comienza a enjuagar y a lavar los pies de Jesús con sus lágrimas. La mujer de Marcos capítulo 14 es María de Betania, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro. En Juan capítulo 12, María, Marta y Lázaro están preparando una cena y ya recuerdan lo que había ocurrido en Juan 11. Jesús ha resucitado a Lázaro. Por lo tanto, lo que estaban haciendo era una celebración de la vida. Pero aquí Marcos da este dato muy interesante. Marcos nos dice que en Betania estaban en casa de Simón leproso. Yo quiero que se detenga ahí un momentito. Esto es muy interesante. No tenemos evidencia bíblica de quién era este Simón leproso, pero sí lo que nosotros podemos saber por las Escrituras es lo siguiente. En primer lugar, este era un leproso que ya no era leproso. ¿Por qué? Porque a ningún leproso se le permite estar recibiendo visitas en su casa, pues. Un leproso no puede estar atendiendo la mesa, un leproso no puede estar poniendo el pan, un leproso no puede estar sirviendo el vino, eso es ridículo. Los leprosos estaban expulsados, estaban fuera de las ciudades, estaban en los leprosarios. Sin embargo, lo que sí sabemos es que este hombre era un hombre al cual el Señor Jesucristo sanó. De eso estamos seguros. Y esto es lo hermoso de la Escritura, porque nos permite también meditar. ¿Quién habrá sido este leproso? ¿Será este leproso que se acercó en Marcos capítulo 1, doblando la rodilla y le dijo, Señor, si quieres puedes límpiame? Tal vez podríamos meditar en eso, no lo sabemos. No es pecado hacerlo, por supuesto. Pero lo que sí sabemos es que está en la casa de María, Marta y Lázaro. Y si este hombre está sirviendo con tanto poder y con tanta decisión en la casa de Marta, María y Lázaro, los eruditos bíblicos dicen que este era el padre de María, Marta y Lázaro. Porque eran los padres, dueños de hogar, los que oficiaban como anfitriones en las fiestas públicas. Así que, a todas luces, probablemente este es el padre de Lázaro, es el padre de María y es el padre de Marta. Es el dato que da aquí Marcos. Estaban en casa de Simón leproso, sentado a la mesa. Entonces, Marcos, a diferencia de Juan, Juan pone el contexto de la resurrección de Lázaro. Aquí Marcos destaca la ofrenda de esta mujer. Juan pone el contexto la resucitación de Lázaro, mientras que Marcos acá va directo al hecho de el ungimiento de Jesús y nos muestra entonces la ofrenda extravagante de esta mujer que unge a Jesús con un perfume de gran valor, un perfume de gran precio.
Marco nos dice que ella toma el frasco de alabastro, un frasco que contenía nardo puro. Los investigadores de la cultura del Nuevo Testamento nos dicen que esta flor de nardo surge en la India, en la parte del Himalaya. Sí. O sea, su extracción es costosa. Es costosa. Nardo puro. No está diluido. No es como esos perfumes que usted compra por ahí que vienen al 10%, 5%. No, este es nardo puro. Probablemente muy espeso, de gran valor. Los eruditos también dicen que este perfume, este alabastro, este frasco de alabastro que contenía este perfume de gran valor, los eruditos dicen que probablemente era una reliquia familiar. Y eso tiene mucho sentido porque en la cultura judía los padres le dejan a las niñas una dote. Son las niñas, son las jóvenes, las doncellas, las que deben entregar una dote, es decir, un regalo o un tesoro para poder casarse. Eso era práctica en el uso cultural de los tiempos de Jesús. Probablemente esto sea la dote de María, que Marcos menciona aquí como la mujer que unge a Jesús. Probablemente sea la dote o probablemente sea una herencia familiar, una reliquia familiar de gran valor sentimental y de gran valor monetario. Ahora, ¿cuánto más o menos vale este perfume? Ustedes van al versículo 5 y ahí los invitados rápidamente lo monetizaron. Está muy de moda esa palabra, monetizar. Los invitados, pero yo creo que fueron los discípulos, porque Juan 12 dice eso, los discípulos. Le pusieron precio a este frasco de alabastro, a este frasco de nardo puro. Ellos dijeron, esto vale más de 300 denarios, versículo 5, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios, más de 300 denarios. Denario era el uso de la moneda diaria en el Imperio Romano, lo que un hombre podía ganar al día. Por lo tanto, a la traducción matemática estamos hablando de el sueldo o lo que se ha ganado durante todo el año. Ahora, si usted quiere tener una comparación estimativa de cuánto es eso en términos prácticos, en Marcos capítulo 6, versículo 37, en la multiplicación de los panes, la alimentación de los 5.000, los discípulos tontamente le preguntan a Jesús, ¿quieres que vayamos a comprar pan por 200 denarios para alimentar a todos estos? Ahí nosotros tenemos un estimativo. O sea, con 200 denarios perfectamente se podría comprar pan para alimentar a ¿cuántos? 5.000, pero un momentito. 5.000 sin contar ni a mujeres ni a niños. Pero si contamos a mujeres y si contamos que cada familia judía no tienen solo un hijo, tienen más de 4 hijos, ¿de cuántas personas estamos hablando por lo menos? 15.000. O sea, medita en el valor de este perfume. Medita en el valor de este perfume. Por eso los discípulos dicen, más de 300 denarios, más de 300 denarios, es decir, un altísimo costo, con una capacidad adquisitiva de cualquier tipo de bien. Y por eso la ofrenda de María es una ofrenda extravagante, es una ofrenda que llama la atención, es una ofrenda que causa conmoción a las personas que están ahí presentes el momento de que derrama este perfume en la cabeza de nuestro bendito Señor Jesucristo. Este aceite, este perfume precioso, estaba guardado para momentos especiales y definitivos. Generalmente en la cultura judía se usaba este tipo de perfumes para ungir los cuerpos que pronto iban a ir a la sepultura. Se ungían las telas con las cuales se envolvían los cuerpos. Era entonces un perfume, un aceite especial guardado para un momento definitivo. Y dentro de la cultura judía era una honra poder ungir un cuerpo. Y ustedes van a ver más adelante que en el momento de la resurrección hay otras mujeres que se disponen a qué?
a ungir el cuerpo del Señor. ¿Lo recuerdan? ¿Por qué? Porque no lo habían hecho, no habían alcanzado a ungir el cuerpo del Señor. Pero dentro de esas mujeres no estaba María de Betania. ¿Por qué? Porque ella ya lo había hecho antes. Ella ya lo había hecho antes. Entonces, como este perfume de alto costo estaba guardado para momentos especiales y definitivos, ¿qué hizo María? María consideró que el momento había llegado. María consideró que el momento había llegado, que el momento era ese y que no había otro momento más, que ese era el momento indicado, y entonces ella no calculó, no midió el costo, ni siquiera pensó en la utilidad futura del perfume. ¿Por qué hizo esto María? Porque el amor de María por Jesús es tan grande que no tolera que algo tan precioso y exclusivo se utilice en cosas ordinarias. ¿Qué nos dice 1 Corintios 13? El amor todo lo sufre, el amor todo lo puede. Ese es el tipo de amor que tiene María por Jesús, un amor sacrificial. Un amor que está dispuesto a desbordarse, un amor que está dispuesto a derramarse. Entonces toma esto precioso, guardado para momentos especiales y definitivos, y ella lo derrama ante el Señor Jesucristo. Mire por favor su Biblia, la forma en que Marcos relata este hecho. Dice así el versículo 3. Marcos dice que vino la mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo de mucho precio y quebrando el vaso, se lo derramó sobre su cabeza. Cuando usted va a un lugar importante, toma el perfume carísimo que tiene, lo rompe y se lo echa así. ¿Ah? No, ¿cierto? Probablemente hace se acabó. O y listo. Porque ese perfume es la inversión, pues. Todavía lo estoy pagando en cuotas. No me voy a meter en el bolsillo de nadie, simplemente estoy ilustrando esto. ¿Y qué dirían ustedes si alguno de sus hijos le toma ese perfume carísimo y se lo derrama en el piso? Ay, ay, ay. Bueno, Marcos llama nuestra atención a lo que hizo esta mujer. Marcos dice que ella rompió el frasco. Estos frascos de alabastro tenían una boquilla muy pequeñita, por donde dejaban escapar solamente una o dos gotitas y la esencia. Mas, ¿qué hace María? María rompe el frasco. Y no solamente lo rompe, María lo derrama el contenido en la cabeza del Señor Jesús. Es una escena completamente extravagante, porque toma ese frasco, lo rompe y comienza a derramarlo en la cabeza del bendito Señor Jesucristo. María no hizo lo que probablemente alguna otra persona hubiese hecho. Mira, Jesús, permíteme ungirte, pero solamente una gotita detrás de tu oreja y una gotita en tu cuellito. ¿Qué te parece, Señor Jesús? Porque este perfume es muy caro. No. María no se limitó a mojar con un poco del perfume. ¿Qué hizo esta mujer? Ella lo entregó todo. Ella lo derrama todo. Y aquí vamos a la primera aplicación. ¿Cuántas personas año tras año se contentan con entregarle a Jesús solo pequeños momentos de su tiempo? ¿Cuántas personas se contentan año tras año con entregarle a Jesús una gotita de su tiempo? Una gotita de oración, una gotita de lectura de la palabra por aquí, una gotita de consagración por acá, una gotita de ayuno por aquí, una gotita de comunión por acá, una gotita de fidelidad por aquí, una gotita de servicio, porque no, estoy muy ocupado. Muchas personas se contentan
y se sienten satisfechos con entregar a Jesús pequeños momentos. Yo les dije que este texto era duro, no por lo que dice, sino por lo que revela. ¿Qué revela el corazón de María entonces? Una devoción completa por Jesús. Una devoción completa por Jesús. Una devoción que no tiene la calculadora en el bolsillo. Una devoción que es libre. Una devoción que es generosa. Una devoción que no calcula el futuro. Una devoción que se derrama como este perfume, por completo. Pero muchas personas, aún dentro de la iglesia, no viven ese tipo de devoción. Están satisfechas con gotas. Están satisfechas con pequeños momentos de su tiempo. Están satisfechos con pequeñas ofrendas. Están satisfechos con pequeños actos devocionales. Están satisfechos con pequeños momentos dados al Señor. ¿Para qué vamos a ir los 52 domingos del día del Señor? Basta uno por mes y estamos bien. Hay gente que razona así. Y eso es muy peligroso, hermanos. Sentirnos satisfechos con pequeños momentos de nuestra devoción a Cristo es muy peligroso. Por favor, y que nadie esté pensando aquí que ahora yo me volví alminiano y que estoy enseñando que somos salvos por obra. No, somos salvos por la gracia del Señor Jesucristo, salvos por la fe, pero la fe no viene sola. La fe también trae obras, buenas obras, obras que Dios predestinó y ha señalado para que nosotros andemos en lugar de ella. Entonces, ¿deberíamos preocuparnos por la calidad de nuestra devoción? Sí. ¿Deberíamos preocuparnos por el tiempo que le entregamos al Señor? Sí. ¿Deberíamos preocuparnos por la calidad de nuestra ofrenda al Señor? Sí. ¿Deberíamos preocuparnos por el tiempo de oración que le damos al Señor? Sí. ¿Deberíamos preocuparnos por el tiempo que le dedicamos al estudio de la palabra? Sí. Porque todo eso revela una sola cosa: el valor que Cristo tiene para nosotros. ¿Cuánto vale tu maestro? ¿Cuánto vale tu Señor? Un domingo al año. ¿Cuánto vale tu Señor? ¿Cuánto? ¿Una oración al mes? ¿Cuánto vale tu Señor? Un estudio bíblico al año. ¿Cuánto vale tu Señor? Solo una santa cena al año. ¿Cuánto vale tu Señor? Un diezmo al año. ¿Cuánto vale tu Señor? Una ofrenda de vez en cuando. ¿Cuánto vale tu Señor? Por eso este texto es durísimo. No por las cosas que dice, sino por lo que revela, porque se revela el corazón, ya sea el corazón del creyente o el corazón del incrédulo. Y siento ahora la presión de correr luego hacia Judas, pero no. El texto es duro porque revela nuestro corazón. Muchas personas se conforman con darle al Señor simplemente pequeños momentos de su tiempo. ¿Y por qué se conforman con eso? Se conforman con eso que no han visto lo que ha visto María. ¿Qué ha visto María? Ella ha visto la gloria de Jesús. Ella ha visto la gloria de Jesús. Ella ha visto el sacrificio de Cristo por la fe. Ella ha comprendido que Jesús irá a la cruz pronto. ¿Se dan cuenta? Es un momento dramático. Es un momento dramático. Entonces ella dice, es ahora o nunca. Es ahora o nunca. Mi maestro no volverá a pasar por esto otra vez. Es ahora o nunca. Es ahora o nunca. ¿Lo hago ahora o nunca más lo haré? El Señor va rumbo a la cruz. Y no volverá a pasar por ahí, porque Jesús murió una sola vez por nuestros pecados. Y volverá sin relación con el pecado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, muchos
como los discípulos, se conforman con dar a Jesús pequeñeces, sobras, migajas. ¿Y por qué lo hacen? Mira por favor versículos 4 y 5. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. ¿Es malo darle a los pobres? No. Es más, Jesús, el Nuevo Testamento y toda la palabra de Dios enseñan cuidado por los pobres. Pero cuando tienes pobres, que es el contexto de María y el momento único donde Jesús va a ir a la cruz, ¿cuál es la prioridad? El Rey Jesús es la prioridad. Ahora medita conmigo en esto muy importante. Tú sabes que Marcos escribió este evangelio de dos fuentes conocidas. Una fuente es Pablo y otra fuente es Pedro. Mira el versículo 4. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. ¿Cómo Marcos pudo saber esto? ¿Cómo Marcos pudo saber que habían algunos discípulos que estaban enojados dentro de sí por este acto extravagante? Probablemente porque Pedro, al momento de contar esta historia, le dijo a Marcos, esto fue lo que ocurrió. Yo lo vi como un acto extravagante, Marcos. Yo pensé que esto era un desperdicio. Cuando yo vi a esa mujer, yo dije, qué locura, qué acto más tonto. Pero ella estaba haciendo la casa más hermosa de todos los tiempos. Al igual que Pedro, muchas veces nosotros también actuamos así. Pensamos que servir a Dios es un desperdicio de tiempo. Pensamos que servir a Dios es un desperdicio de nuestros recursos. Pensamos que servir a la iglesia es despilfarrar nuestro tiempo en personas que no lo merecen. Pensamos que dedicarnos al estudio, a la palabra, dedicar nuestra vida al Señor, pensamos que es una tontería. Pensamos que en el mundo vamos a ser más felices. Pensamos que en el mundo vamos a encontrar más desarrollo. Pensamos que en el mundo vamos a encontrar más plenitud y satisfacción. Déjenme decirle que eso es la locura. La locura más grande, el despilfarro más grande es entregar tu vida a un mundo que no puede darte nada. El despilfarro más grande, la locura más grande es creer que guardando tu vida para ti vas a ganar. La Escritura dice que la vas a perder. Lo vas a perder. Entonces, donde Cristo, donde el Señor Jesucristo es visto como el Rey Supremo, como el glorioso Señor Supremo, ¿se puede calcular el costo de su servicio? Si Cristo es todo para ti, si Él es tu Rey Supremo, ¿vas a sacar la calculadora para decir, ¿cómo voy aquí, Señor, con las utilidades? No. Si comprendes en profundidad el Evangelio glorioso de Jesús, si comprendes que todos tus pecados, todos, pasados, presentes y futuros, si comprendes que tu vida está en paz con Dios, puedes sacar una calculadora y decirle al Señor, ¿cuánto me costará esto, Señor? No puedes. No puedes. No puedes ni debes, porque un sacrificio tan grande demanda todo de nosotros. Todo de nosotros. Ve conmigo por un instante a 2 Corintios capítulo 5. ¿Qué demanda el sacrificio de Cristo? ¿Qué demanda lo que Jesús ha hecho por nosotros? 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe, no nos deja escapatoria, nos apresiona. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cristo murió por ti? ¿Sí? Entonces no puede vivir para ti. Simple.
¿Necesita un curso de teología sistemática para entender eso? No. Cristo murió por ti, dice el apóstol Pablo, Cristo murió por nosotros, Cristo se entregó por nosotros, por lo tanto, nuestra vida ya no nos pertenece. Tú no puedes sacar una calculadora para decirle, mira Señor, durante este 2026 yo he presupuestado en mi planillita Excel darte esto para ti. No puedes. No puedes. Que si lo haces, quiere decir entonces que no estás creciendo. No estás creciendo en tu entendimiento del Evangelio, no estás creciendo en tu devoción por Cristo, no estás creciendo en tu entrega y tu servicio a Jesús, no estás creciendo. Y te encuentras en un lugar cómodo, sí, pero peligroso, muy peligroso. Por eso les digo que este texto es muy revelador. Porque ese era el lugar peligroso donde estaba. Ahora, ¿por qué María no calculó el costo, no sacó cuenta, no pensó que el día de mañana este frasco de alabastro sería la gran herencia para los hijos de sus hijos y así? ¿Por qué María no sacó ese costo? ¿Por qué María hizo algo tan extravagante? Mira por favor el versículo 5 al 9. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestan? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Eso echa abajo la teología de la prosperidad. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Porque dice los pobres con vosotros. Está hablando de los pobres de la iglesia. En la iglesia siempre van a haber pobres. Y cuando queráis les podré hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía. Esta ha hecho lo que podía. ¿Qué podía hacer María? Sí, tenía un gran perfume de 300 denarios. ¿Qué podía hacer ella? Ella podía donarlo. Yo quiero que tome atención en eso. Jesús siempre está muy atento a lo que tú y yo podemos hacer. No lo que a ti y a mí se me ocurre, sino lo que podemos hacer. Ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ay de aquel que sabiendo hacer el bien, no lo hace, porque no hay excusa. María hizo lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Aquí está dando entonces la razón Jesús de este acto extravagante de María. Jesús lo explica entonces a los discípulos, que la criticaban por un acto de desperdicio. Entonces, Jesús dice que cuando ha derramado este perfume, María lo está haciendo porque está preparando su cuerpo para la sepultura. ¿Qué comprendió espiritualmente entonces esta mujer? ¿Qué comprendió espiritualmente María? Ella comprendió que Jesús ya estaba listo para ser entregado a nuestros pecados. ¡Qué revelación tan grande! ¡Qué revelación tan grande! Ella comprendió en ese momento que Jesús ya estaba listo para ser entregado por nuestros pecados. María comprendió lo que los discípulos no han logrado comprender hasta ahora. Recuenten los sermones de Marcos. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo está anunciando su muerte? Marcos capítulo 2, versículo 20. Jesús dice, el esposo le será arrebatado. Marcos capítulo 8, versículo 31. Comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre ha de padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. Marcos 9, 31. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas después de muerto resucitará al tercer día. Marcos 10, 33 al 34. Subimos a Jerusalén, le dice Jesús a sus discípulos. Subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado. Será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán, le matarán, mas al tercer día resucitará de entre los muertos. ¿Qué comprendió esta mujer? La fe cristiana.
Lo que el apóstol Pablo le dice a los Corintios, 1 Corintios 15, les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó de entre los muertos conforme a las Escrituras. ¿Qué comprendió esta mujer? Esta mujer comprendió el Evangelio. Y por ese acto de comprender el Evangelio, ella se dona, ella sirve. ¿Quiénes son los mejores servidores en el pueblo de Dios? No los que tienen más recursos. No los que tienen intelectos superdotados. No aquellos que pueden dar algo y ofrecer algo con sus propias capacidades. Sino aquellos hombres y mujeres que han comprendido el Evangelio de Jesús y que se aferran al Evangelio de Jesús y que viven en el poder del Evangelio de Jesús. Que para ellos la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús lo es todo. Esas son las razones por las cuales el apóstol Pablo pone como categorías fundamentales para elegir tanto ancianos como a diáconos, que ellos guarden el misterio de la fe, que ellos comprendan el misterio de la fe, que ellos entiendan que su llamado a servir es porque comprenden el Evangelio. Si no comprendemos el Evangelio, hermanos, si no entendemos el alto costo y el alto valor del Evangelio, entonces la iglesia se transforma en cualquier cosa. Se transforma en un club social, se transforma en una asistencia social, pero deja de ser la iglesia de Jesucristo. Esta mujer comprendió lo que los discípulos no habían comprendido. El Hijo del Hombre será entregado, el Hijo del Hombre será escarnecido, el Hijo del Hombre será escupido, el Hijo del Hombre será azotado, el Hijo del Hombre irá a la tumba. Entonces, ¿qué dijo María? Yo necesito ungirlo. Yo necesito poner perfume. Yo lo necesito. No puedo esperar. No puedo. Ahora, ¿cómo supo esto, María? Bueno, pastor, vino un ángel en el sueño y se lo reveló. No, ¿cómo lo supo? Nada viene a la vida del cristiano si no sea por la bendita palabra de Dios, donde obra el Espíritu Santo. Por cierto que esta mujer lo comprendió por el accionar del Espíritu Santo, por la obra reveladora del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no obra en vacío. El Espíritu Santo obra a través de la palabra de Dios, la palabra predicada, la palabra enseñada. Entonces, ¿cómo María supo esto? Ella lo supo al estar en el lugar donde la encontramos ahora. ¿En qué lugar especial estaba María? Ella estaba a los pies de Jesús. ¿Quieres crecer este año? Ya sabes el lugar que debes tomar. ¿Quieres crecer en la fe? ¿Quieres crecer en tu servicio? ¿Quieres crecer en tu devoción y amor por Jesús? Eso no va a ocurrir a través de una serie de Netflix. Eso no va a ocurrir mientras tú estás haciendo scrolling en Instagram. Va a ocurrir a los pies de Jesús. ¿Cómo María entonces supo esto? ¿Cómo lo supo? Mira por favor en Lucas capítulo 10, no vayas al texto, simplemente sígueme. En Lucas capítulo 10, cuando Jesús viene de visita, Marta estaba ocupada con los preparativos de la cena. ¿Dónde estaba María? María estaba sentada a los pies del Señor, escuchando lo que el Señor decía. ¿Y qué dijo el Señor? Buena parte ha escogido ¿quién? María. La parte que no le será quitada. ¿Te das cuenta que tu crecimiento en el Señor también es un asunto de elección? Tú eliges. No, es que no me invitaron, es que no me llamaron, es que no me animan, es que no me motivan. No, tu crecimiento en el Señor es un asunto de tu elección. Tú eres responsable, no otro. Marta escogió estar haciendo los preparativos. María, ¿qué escogió? La buena parte. Y Jesús dice, esa buena parte no le será quitada. En Juan capítulo 11, cuando Jesús regresa tras la muerte de Lázaro, María, ¿dónde estaba? María fue
y se postró a los pies de Jesús. Y al postrarse a los pies de Jesús, una vez más, al postrarse a los pies de Jesús, le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. De cierto te digo, María, que si crees, verás la gloria de Dios. Cuando los evangelistas te muestran a María, ¿cómo la vemos siempre? Cada vez que vemos a María, ella está a los pies de Jesús. Ella está a los pies de Jesús adorándolo. Ella está a los pies de Jesús aprendiendo de él. Entonces pregúntate, hermano mío, ¿de dónde viene tu falta de inteligencia espiritual? ¿De dónde viene tu poca sabiduría? ¿De dónde viene tu falta de motivación? ¿De dónde viene tu falta de gozo? ¿De dónde viene tu falta de fuerza? Viene de no estar a los pies de Jesús. Ah, pastor, pero no nos podemos sentar literalmente a los pies de Jesús. Es cierto, porque Él está en la gloria. ¿Pero qué es sentarse entonces a los pies de Jesús? ¿Qué es sentarse hoy a los pies de Jesús? Es sentarse a escuchar su palabra. Sentarse a los pies de Jesús en la cultura judía es sentarse a aprender de otro, tal como Pablo fue criado a los pies de ¿quién? A los pies de Gamaliel. Sentarse a los pies de otro en la cultura judía es aprender de otro. ¿Qué hacemos domingo a domingo? Asistimos a los medios de gracia para aprender a Jesús. Compartimos los medios de gracia para adorar a Jesús. Asistimos a las reuniones y a todas las reuniones que la iglesia ofrezca, grupos pastorales, grupos de crecimiento, grupos de varones, mujeres, grupos de jóvenes. Cualquier tipo de actividad es un momento útil. ¿Para qué? Para sentarte a los pies de Jesús. ¿Quieres crecer en gracia? ¿Quieres crecer en sabiduría? ¿Quieres crecer en inteligencia y sabiduría espiritual? Necesitas ir entonces a los pies de Cristo. De lo contrario, no vas a crecer. Y de lo contrario, tu vida corre peligro. Vamos avanzando hacia allá en este sermón. María se asentó en los pies de Jesús, pero no solamente para aprender algo de Jesús. María también se sentó a los pies de Jesús para adorarle, para adorarlo. ¿De qué forma concreta ella lo adoró? Ella se preguntó: ¿de qué manera práctica le puedo demostrar a mi Señor que le amo y que entiendo lo que estos otros tontos no entienden? Estoy usando la ironía. ¿De qué forma práctica le puedo demostrar a mi Señor que le amo? Que le amo de una manera sincera y que entiendo su misión. Entonces ella, sin duda alguna, pensó en su perfume. Ahí está. Ahí está el perfume, ahí está el tesoro. ¿Y qué hizo ella? Lo derramó por completo en la cabeza del Señor Jesucristo. Y ahora Juan, no Marcos, Juan nos dice que hizo otra cosa también extravagante. Tomó su precioso pelo, algo que las mujeres cuidan. Tomó su precioso pelo y con su pelo enjugó el resto del perfume que había corrido por la túnica de Jesús y había llegado a sus pies. Es decir, su pelo quedó pasado a nardo con el polvo de los pies de Jesús. Se derramó por completo. Pregúntate aquí: ¿Jesús comprendió lo que estaba haciendo esta mujer? ¿O lo vio simplemente como un acto de fanatismo? Esto es muy importante, hermanos. Muy importante. Jesús lo comprendió al instante, porque Jesús le dice a sus discípulos que están ahí murmurando: buena obra me ha hecho, buena obra me ha hecho. Y la palabra y griega es kalos, que significa hermoso. Es decir, lo que hizo esta mujer fue algo hermoso excepcionalmente. No es simplemente una buena obra, es algo hermoso, delicado. Jesús dice: ella me ha hecho algo hermoso. Yo te pregunto entonces en esta mañana, si tú le entregas tu vida al Señor,
si tú le entregas tus posesiones al Señor, si tú le entregas tu tiempo al Señor, si tú le entregas tu don más preciado, ¿crees tú que Jesús lo va a pasar por alto? Él sabe. Él conoce, Él sabe de tu tiempo, conoce de tus dones, conoce quién tú eres, Él sabe las capacidades que tú tienes porque Él te creó así, Él sabe, Él lo conoce todo. Esta buena obra me ha hecho. Jesús nunca pasará por alto los dones de sus siervos. Si te dispones a servir al Señor, tu servicio nunca será pasado por alto. Nunca. Pastor, ¿sabe qué? Me amanecí preparando esta lección de escuela dominical para los niños y los papás ni gracia me dieron. El Señor lo sabe. ¿Tú crees que el Señor va a pasar por alto los dones de su siervo? ¿Tú crees que el Señor va a pasar por alto tu servicio? ¿Tú crees que el Señor va a pasar por alto tu dedicación? ¿Tú crees que el Señor va a pasar por alto tu entrega, tu tiempo para desprenderte y servir a otros? ¿Tú crees que el Señor va a pasar por alto eso? Ni un vaso de agua quedará sin recompensa. Ni uno. El Señor conoce. Por lo tanto, si el Señor conoce de lo que tú eres capaz, de lo que tú puedes dar, es un pecado retenerlo. Note eso. Ahora, tu don no precisamente va a ser un perfume polo, no, tu don precisamente no va a ser eso, tu don precisamente no va a ser como el don de María, pero tu don puede ser tu tiempo este año, tu tiempo para perseverar en la oración, tiempo para perseverar en los estudios bíblicos, tiempo para perseverar en grupos pastorales, tiempo para perseverar en grupos de crecimiento, tiempo para servir a otros, tiempo para servir a ese hermano al cual nunca le has hablado, tiempo para atender las necesidades de aquel pobre que está en medio de la congregación, tiempo para atender y servir a otros. Ese puede ser tu don, ese puede ser tu servicio, ese puede ser tu ofrenda al Señor, muy distinta a la de María. Pueden ser tus recursos. Puede ser que el Señor te ha bendecido y te ha hecho generar riqueza y te ha hecho un hombre próspero. Puede ser que con tus recursos también sirvas al Señor. O puede ser también que el Señor esté llamando a uno de tus hijos. ¿Entregarías a uno de tus hijos al llamado al ministerio a tiempo completo? O tal vez Dios te está llamando a ti. ¿Te entregarías a ti mismo por un llamado al tiempo completo? ¿Darías tus bienes para servir a otros? ¿Darías tus recursos para que otros sean alcanzados por el Evangelio de Cristo? De eso estamos hablando, hermanos. Por eso este texto es duro. No por lo que dice, sino por lo que revela. Porque habla de la calidad de nuestras obras. La calidad de nuestras obras importan. Porque la calidad de nuestras obras revela lo que valoramos. ¿Qué valoraba María? A su Señor más que su frasco de nardo puro. Ahora, una promesa para ti de este texto bendito. Nada de lo que le demos al Señor quedará en el olvido. Mira el versículo 13. En esta misma hora, en este mismo lugar, en esta misma iglesia, en esta misma región, en este mismo país, en este mismo lugar del mundo se está cumpliendo esta profecía. Mira el versículo 13. Perdón. Versículo 9, perdón. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Hoy se está cumpliendo esta profecía.
Hoy se está cumpliendo esta promesa. ¿Quieres ser recordado? ¿Quieres que te recuerden? ¿Quieres ser recordado en el reino de los cielos? Haz como María. Deja de vivir para ti. Deja de guardar tu vida para ti mismo. Deja de guardar tus dones para ti. Repártete, sirve, sacrifica tu vida por otros. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Jesús dice, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si se pierde su alma? Y hoy estamos hablando de María. Y esta mujer pasó a la historia por este don extravagante. No hay un monumento a María, no tenemos una tumba de María, no tenemos un mausoleo de María, pero María vive porque todo aquel que vive para el Señor vive para siempre. ¿Quieres ser recordado? Haz como María. Despréndete. Da. Ofréndate. Entrégate. No guardes nada para ti. Porque si guardas algo para ti, estás en el camino más peligroso, aún dentro de la iglesia. ¿Cuál es el camino más peligroso? El camino que siguió Judas. Y ahí vamos a este segundo punto de este sermón. No tengo 3 puntos para que no esté pensando en el tercero, sino simplemente dos contrastes de la historia. Porque mientras María contemplaba y adora a Jesús, ¿qué fue lo que estaba viendo Judas? Judas vio un desperdicio de recursos. Judas vio un desperdicio de recursos. Judas vio un desperdicio de oportunidades. Juan capítulo 12 nos dice que Judas fue el primero en monetizar, en calcular el costo del perfume. ¿Por qué? Porque Juan dice esto, porque a él le gustaba sacar de la bolsa. Pero eso lo supieron después. Eso lo supieron después. Porque en ese entonces Judas era el más recto y compuesto de todos. Cuando todos los discípulos fracasan, cuando todos los discípulos abren la boca para decir estupideces, Judas siempre está callado. Hasta que llegó el momento. Hasta que llegó el momento donde este pasaje o esta historia revela profundamente los corazones. Porque donde María ve gloria, ve adoración, Judas solamente ve desperdicio. Judas vino para salvar su vida. Judas vino para guardar su vida. Judas vino para conseguir algo de Jesús, no para servir a Jesús. Y cuando el Señor Jesús comenzó a hablar de que Él iba a morir, cuando el Señor Jesús comenzó a hablar acerca de la cruz, cuando el Señor Jesús comenzó a hablar acerca de la destrucción del templo, de su muerte y de su resurrección, ¿qué hizo Judas? Judas comenzó a apartarse. Judas comenzó a apartarse. Meditemos en esto juntos. ¿Cuánto tiempo caminó Judas con el Señor? 3 años y medio. Judas escuchó los mejores sermones predicados en toda la historia de la humanidad. Judas escuchó al Verbo de Dios. Judas vio al Señor caminar sobre las aguas. Judas vio al Señor multiplicar los panes y los peces. Judas vio al Señor calmar la tempestad. Judas vio al Señor expulsar a los demonios durante 3 años y medio. Y a pesar de eso, lo traicionó. A pesar de eso, lo dejó. A pesar de eso, lo vendió. Eso nos enseña que como Judas es posible estar cerca de Jesucristo, estar cerca de los medios de gracia y aún así perdernos. Sí, hermanos. Podemos estar cerca de la iglesia, cerca del Evangelio, cerca de Jesús y lejos de Jesús. Puedes estar cerca de padres cristianos que dan ejemplo de vida cristiana y aún así tú puedes estar viviendo una vida negándote al Señor a servirle, a amarlo y a donarte por Él. Puedes estar en la iglesia y no amar a Cristo. ¿Sí? Y eso basta para irnos a condenación. Puedes estar en la iglesia y no amar a Cristo.
Puedes estar en la iglesia y no amarlo y servirlo como tu único Señor y Salvador. Es decir, se puede estar muy cerca y a la vez también perdido, como Judas. ¿Qué hizo Judas? Mateo 26:15 une esta misma historia, pero añade este dato muy importante, que al momento de que se derramó el perfume de gran precio sobre Jesús, que Judas lo consideró como un desperdicio y entonces dice que fue inmediatamente a los sacerdotes y lo ofreció por dinero. Mateo dice que fue a los principales sacerdotes, fue al templo y les dijo, denme dinero y yo los entregaré. Aquí Marcos dice que los sacerdotes se alegraron. Otro punto importante, no podemos pasar por alto la importancia que el dinero tiene en esta historia. En los evangelios Jesús habló muchas veces de dos cosas, del dinero y del infierno. ¿Es importante el dinero en esta historia? Sí, es importante. Porque María es reprendida por gastar imprudentemente, ¿cierto? ¿Cómo se le ocurre a esta mujer gastar 300 denarios para ungir al Señor? María es reprendida por gastar imprudentemente el dinero. Mientras que Judas, ¿qué hace? Ofrece a Jesús 30 piezas de plata. 30 piezas de plata, 30 monedas de plata era el precio de un esclavo. ¿Va viendo el contraste? ¿Cómo María considera al Señor? Él lo vale todo. ¿Cómo Judas considera a Jesucristo? Él no vale nada, es un esclavo. Me ha decepcionado. Es una pérdida de tiempo, es una pérdida de recursos, es una pérdida de energía. Por eso Judas fue inmediatamente al templo y lo ofreció por dinero. Eso nos enseña esto. La forma en que usamos nuestro dinero demuestra cuánto significa Jesús para nosotros. Como dice la canción Money Talk, el dinero habla. Sí habla, hermanos. Porque nos dice dónde están nuestras prioridades. Porque donde esté vuestro corazón, ahí estará también tu tesoro. Entonces, medita en esto. Si hay algo allá afuera que vale más que Jesús para ti, ¿qué harás tú entonces con Jesús? Lo vas a dejar. Lo vas a traicionar. Lo venderás tarde o temprano. Judas vendió a Jesús, ¿sabe por qué? Porque Judas era un mundano. Ya lo hemos enseñado varias veces en distintos sermones. ¿Qué es ser mundano? Ah, por supuesto, pastor. Ser mundano es usar jeans. ¿Qué es ser mundano? Ser mundano es esperar tu mejor vida aquí y ahora. Eso es ser mundano. Ser mundano es creer que este mundo te dará solo lo que Dios puede entregar. Judas era un mundano porque buscaba su mejor vida. Y esa es la razón por la cual se fue decepcionado de Jesús. Y esa es la razón por la cual vendió y traicionó a Jesús. Y esa es la razón por la cual Judas ve que la cruz es un desperdicio. Hermano mío, ¿ves tú que la cruz es un desperdicio? Muchos lo ven. Muchos piensan que la palabra de la cruz es un desperdicio. Muchos piensan que el evangelio es un desperdicio. ¿Por qué morir? ¿Por qué Jesús tuvo que morir? ¿Por qué Jesús tuvo que entregar su vida? Me parece una tontería. Me parece un desperdicio. ¿Fue un desperdicio? ¿Por qué murió Cristo? Cristo no murió por un accidente. Cristo no murió porque los sacerdotes conspiraron contra él. Cristo no murió porque la gente le dio la espalda. Cristo ni siquiera murió porque Roma lo juzgó injustamente. ¿Por qué murió Cristo Jesús? Porque ese era el propósito eterno de Dios. ¿Por qué Cristo murió?
porque Él fue entregado por nuestros pecados antes de la fundación del mundo. ¿Por qué entonces Cristo va a ir a la cruz? Él va a la cruz para cumplir el pacto eterno. Y en ese pacto eterno, Dios había prometido a Él prepararle un cuerpo. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 5. Entrando al mundo me preparaste cuerpo, sacrificio y ofrenda no quisiste. Entonces dije, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cuál fue la razón de que nuestro bendito Señor recibiera un cuerpo? No solamente tomar nuestra naturaleza, no solamente hacerse uno como nosotros, no solamente para representarnos. Medita en esto, por el amor de Dios. El propósito de tener cuerpo era para que Él pudiera morir. Él tuvo manos para ser traspasadas. Él tuvo pies para ser clavados. Él tuvo un costado para ser partido. Y Él tuvo una cabeza para llevar la corona de espinas por nosotros. ¿Qué tuvo cuerpo? ¿Por qué tomó naturaleza humana? Para morir. Que la paga del pecado es muerte. En la cruz, hermanos, la valiosa cruz, la gloriosa cruz, no hay desperdicio alguno. No hay desperdicio alguno. ¿Por qué? Porque ahí vemos la perfecta armonía del Dios Todopoderoso. Él es santo y justo, que no tolera el pecado y que va a castigar el pecado, pero Él también es misericordioso, piadoso y gracioso. Y ahí vemos en la bendita cruz que Dios tuvo que castigar a su amado Hijo Jesucristo, golpearlo en lugar nuestro. Él tuvo que derramar su preciosa sangre por nosotros. La vida de Jesús fue una vida de sufrimiento. El profeta dice, varón de dolores y experimentado en quebrantos. Él sufrió el menosprecio, él sufrió la pobreza, él sufrió los dolores, él fue odiado sin causa, él sufrió la mentira, él sufrió la burla, él sufrió la traición, él sufrió el abandono. Todos los sufrimientos de Cristo son satisfactoriamente vicarios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios te llama a sufrir, no te llama a sufrir para pagar un pecado tuyo, que Cristo ya sufrió. Los sufrimientos de Cristo son satisfactoriamente vicarios, completamente vicarios. Pero hay algo que debemos aprender, que esos sufrimientos, por muy terribles que sean, ¿expiaron el pecado? Solo una cosa expió el pecado. Verá la sangre derramada y quedará satisfecho. El momento en que colgaron a Jesús en la cruz, el momento en que Jesús fue puesto en la cruz, el momento en que el Padre quiso quebrantarlo, sujetándola padecimientos por nosotros, como dice Isaías 53, en ese preciso momento, todos nuestros pecados fueron limpiados y quitados para siempre. Cuando Jesús en la cruz clamó, Padre, ¿por qué me has desamparado? Fue realmente abandonado. Sufrió el abandono de Dios por nosotros. ¿Por qué Dios lo abandonó? ¿Por qué en la cruz Dios lo abandonó? Porque Dios no puede mirar el pecado. Y Cristo cargó todos nuestros pecados. Pablo dice que Cristo fue hecho pecado por nosotros. Cuando Jesús clamó, consumado es, está pagado, está completo, la obra está completa, está pagado.
Eso significa una sola cosa para nosotros los cristianos. Nada como eso volverá a ocurrir en toda la historia del universo, una vez y para siempre. Es un evento glorioso que no volverá a repetirse. Entonces, cuando tú miras la cruz, ¿qué ves? ¿Ves desperdicio o ves la gloria de Dios? ¿Ves desperdicio o ves el evento glorioso más sobresaliente de toda la eternidad? Cuando miras la cruz, ves entonces la dignidad de tu Señor que vio María, por la cual es digno de ponerse a sus pies. ¿Lo ves? Si lo ves, entonces, como María, derramemos nuestra vida al Señor. Derramemos nuestra vida al Señor. Toma la hoja en blanco de tu vida, ponle tu firma y dile, Señor, haz lo que quieras. No comiences este año con la calculadora en mano, porque el destino de aquellos que calculan su vida es solamente la muerte y perdición. Tu vida está en Cristo, tú vives para Él, tu vida le pertenece. Demos gracias al Señor por su palabra.